¿Es posible que en Inglaterra coman basura? Os lo pregunto en serio porque a veces, mirando lo que nos ponían en el plato en mi colegio, era la única explicación lógica. La historia que os voy a contar no es una de terror con fantasmas, pero sí una de horror gastronómico, de una guerra silenciosa que libramos unos críos contra un sistema que parecía decidido a alimentarnos con cartón hervido. Y es también la historia de cómo una mujer, un ciclón de energía llegado desde España, nos salvó con el arma más poderosa que existe, la comida de verdad. Me llamo Emily, y esta es la crónica de cómo mi colegio pasó de ser un páramo de tristeza culinaria a convertirse en el lugar más feliz del mundo a la hora de comer. Todo gracias a ella, a la abuela que todos hubiéramos querido tener, doña Carmen. Todo empezó en tercero de primaria. En el Reino Unido a esa edad, el comedor escolar deja de ser gratuito. De repente nuestros padres tenían que pagar por lo que hasta entonces había sido simplemente una mala experiencia. Ahora, era una estafa. Os juro por lo que más queráis que la comida que nos servían era un insulto. La gastronomía británica tiene una fama, digamos, mejorable, pero lo de mi colegio era otro nivel. No usaban especias, ni sal, ni alma. La base de su cocina parecía ser una sola técnica, hervir las cosas hasta que perdieran cualquier atisbo de identidad. Recuerdo salchichas tan cocidas y duras que podrías haberlas usado para clavar un clavo. Pasta que no era al dente, sino una masa informe y pálida que se deshacía al mirarla. Un supuesto arroz frito que era, literalmente, arroz blanco hervido con 4 guisantes perdidos y sin una pizca de sal. Y el plato estrella, el legendario fish and chips, era un trozo de pescado grisáceo, rebozado en una masa aceitosa y triste, acompañado de unas patatas que o estaban crudas o carbonizadas. No había término medio. Nos lo comíamos entre bromas macabras, diciendo que el gobierno nos odiaba y quería que muriéramos de inanición para ahorrar en pensiones. Como era de esperar, casi nadie comía en el colegio. La rebelión fue silenciosa al principio. Cada vez más niños traían su propia comida de casa, los packed lunches. Pero claro, esto suponía una carga enorme para los padres, sobre todo para las familias donde ambos trabajaban. Pagar por un servicio que no usas porque es pésimo es frustrante. Y la frustración, como una olla a presión, acabó estallando. Un día, la tensión llegó a su límite. Un grupo de alumnos de los cursos superiores se plantó en mitad del comedor. Levantaron sus bandejas, llenas de una especie de estofado marrón e indefinible, y gritaron: «No vamos a comer más esta basura». Fue la chispa que encendió la pradera. Niños tirando la comida a los cubos en señal de protesta, otros aplaudiendo. Los profesores, superados por la situación, no sabían qué hacer. La noticia llegó a los padres y se montó un escándalo monumental. La dirección del colegio, acorralada, no tuvo más remedio que ceder. Despidieron a la empresa de catering y publicaron un anuncio buscando nuevos proveedores. La esperanza llegó en forma de cocina exótica. O eso creíamos. Los primeros en responder al anuncio no fueron británicos, sino una empresa de catering india. Comida india. La idea nos electrizó. Estábamos hartos de la insipidez británica y soñábamos con sabores nuevos, con especias, con algo que nos hiciera sentir vivos. El primer día, el comedor estaba a reventar. La cola era enorme. Todos expectantes. En las bandejas, un curry de pollo de un color anaranjado intenso. El olor era potente. Pensamos ingenuamente que adaptarían las recetas a nuestros paladares infantiles y británicos. ¡Qué equivocados estábamos! Aquello no era un korma suave, era un vindaloo llegado directamente del infierno. El primer bocado fue una explosión, pero no de sabor, sino de fuego. Tío, aquello picaba como 1000 demonios. Vi a niños ponerse rojos como tomates, a otros buscar agua desesperadamente con lágrimas en los ojos. Algunos, los más valientes, intentaron seguir, pero acabaron con unos dolores de tripa terribles. Y para colmo, a veces nos servían platos completamente vegetarianos, con unas lentejas y unas espinacas con especias que a la mayoría nos resultaban incomestibles. El comedor volvió a vaciarse. La dirección del colegio se quejó a la empresa, pidiendo que bajaran el nivel de picante y que equilibraran los menús. No sirvió de nada.
En menos de un mes, los cocineros indios recogieron sus bártulos y se marcharon. La segunda intentona fue con una empresa de catering china. Esto nos dio más confianza. ¿A quién no le gustan unos tallarines o un poco de cerdo agridulce? La expectación volvió a crecer. Pero, de nuevo, la realidad nos dio una bofetada. El problema no era el sabor, sino la grasa. Madre mía, todo, absolutamente todo, nadaba en aceite. Da igual que fuera pollo, ternera o verduras, la técnica era siempre la misma, saltearlo todo en un wok con 1 litro de aceite. Nunca veíamos una pieza de fruta fresca o una ensalada. El menú era una monotonía grasienta. Muchos niños no podían terminarse los platos y la comida volvía a acabar en la basura. Sin embargo, no nos quejamos con tanta fuerza. El miedo a quedarnos sin comedor otra vez era mayor. Aguantamos con el estómago revuelto, hasta que ocurrió el incidente que lo cambió todo. Un día, un compañero encontró un trozo de plástico azul en su plato de ternera con brócoli. Fue corriendo a decírselo a un profesor. Ambos se dirigieron a la cocina para pedir explicaciones. Y lo que vieron allí fue una escena sacada de una pesadilla sanitaria. La cocina era un caos. Había cajas de verduras y carne esparcidas por el suelo y las encimeras, sin refrigerar. Los cocineros, sin mascarillas ni gorros, gritaban entre ellos mientras la saliva volaba por todas partes. Vieron con sus propios ojos como uno de ellos recogía del suelo un trozo de pollo que se le había caído y, sin más, lo lanzaba a la sartén. Los platos y los utensilios se limpiaban con un simple chorro de agua fría antes de volver a usarse. El profesor, horrorizado, empezó a inspeccionar la cocina a fondo. Abrió la nevera y el hedor casi lo tumba. Estaba atestada de productos caducados, sin etiquetar, amontonados unos encima de otros. Cuando se lo recriminó al jefe de cocina, este respondió con una tranquilidad pasmosa, que era una forma de ahorrar costes y que la comida cocinada no hacía daño. Aquello fue la gota que colmó el vaso. El profesor montó en cólera, les dijo que era absolutamente criminal preparar comida para niños en esas condiciones. Los cocineros chinos fueron despedidos de forma fulminante esa misma tarde. Y así volvimos a la casilla de salida. De nuevo con nuestros tuppers, con nuestros padres cada vez más cabreados y con la dirección del colegio desesperada. Parecía que estábamos condenados a comer mal para siempre. Pero entonces una mañana, en la asamblea del colegio, el director hizo un anuncio. «Tenemos una nueva cocinera», dijo con una sonrisa enigmática. Un murmullo de escepticismo recorrió el salón. No nos fiábamos. La hora de la comida llegó entre una mezcla de miedo y una mínima esperanza. Cuando nos acercamos al comedor, oímos un estruendo. No eran quejas, eran gritos de alegría, aplausos. Corrí a ver qué pasaba y entonces la vi. Detrás del mostrador, con un delantal impoluto y una sonrisa que ocupaba toda su cara, estaba una mujer que todos en el pueblo conocíamos. Era doña Carmen. La gente se abalanzó hacia el mostrador, no para coger comida, sino para saludarla. Entendí al instante la explosión de júbilo. Doña Carmen iba a cocinar para nosotros. Doña Carmen era una institución en nuestro pueblo. Había llegado de España hacía más de 10 años y había montado la única taberna española de la zona, el Rincón de Carmen. Su local era siempre un hervidero de gente, un lugar ruidoso y alegre que olía a ajo, a aceite de oliva y, si te acercabas mucho, a lejía, porque doña Carmen era una obsesa de la limpieza. Era famosa no solo por su comida, que era celestial, sino por su corazón, que era más grande que toda Castilla. Era el arquetipo de abuela española, cálida, un poco escandalosa, y con una misión en la vida, que nadie a su alrededor pasara hambre. Si te veía un poco delgado, su frase era siempre la misma, pero bueno, criatura. Estás en los huesos. Come, come, que te me vas a quedar en el chasis. Era su mantra. Además, doña Carmen hacía una labor social increíble. Cada día, con las sobras del restaurante, preparaba bocadillos gigantescos envueltos en papel de aluminio, y se los daba a los niños de las familias más pobres del pueblo. Y los días que la taberna cerraba, había montado una especie de rincón de los deberes, en un pequeño local anexo. No solo les enseñaba a leer o a hacer las cuentas,
les enseñaba algo mucho más importante en una sociedad tan individualista como la británica: el valor de la comunidad, de la familia, de sentarse a la mesa a charlar después de comer. Les enseñaba, sin que ellos lo supieran, el arte de la sobremesa. Al principio, su labor no fue bien vista por todos. Hubo quejas. Algunos vecinos estirados decían que niños sucios se arremolinaban en su puerta y que le daban mala fama al barrio. Le llegaron a decir que no querían comer en un restaurante frecuentado por esa gente. Pero a doña Carmen esas críticas le resbalaban. Ella siguió a lo suyo con su energía inagotable y su fe en que un plato de comida caliente y un poco de cariño podían cambiar el mundo. Y lo cambió. Con el tiempo, esos niños a los que ayudó empezaron a encontrar trabajo, a prosperar. La gente empezó a ver los resultados de su esfuerzo. Las mismas personas que la criticaban, ahora la admiraban en secreto. Su fama de mujer buena y cocinera excepcional llegó a oídos de la escuela. Fueron los padres quienes tuvieron la idea. Empezaron a recoger firmas para pedirle a la dirección que contratara a doña Carmen. Al principio había dudas. ¿Cómo iba a compaginar la gestión de su restaurante con el comedor de un colegio entero? Era una locura. La dirección del colegio se reunió con ella y le propusieron un trato: que cocinara para ellos solo 2 días a la semana. Doña Carmen escuchó la historia de los keris infernales y las cocinas mugrientas, y su rostro se endureció. Que los niños no puedan comer en condiciones y que los padres tengan esa carga es un pecado. No se puede consentir, sentenció con su fuerte acento. Aceptó el reto. Será duro, pero con la ayuda de la gente del pueblo, lo sacaremos adelante, dijo. Y la ayuda llegó. Cuando se supo la noticia, decenas de padres y madres se ofrecieron como voluntarios para ayudarla a preparar los ingredientes, a servir y a limpiar. Fue algo nunca visto en nuestro pueblo. La gente, normalmente tan reservada, tan de no te metas en mi vida, de repente trabajaba codo con codo. Doña Carmen, con su carácter arrollador, había obrado el milagro de unir a la comunidad. Llevo aquí 10 años y es la primera vez que hablo con tantos vecinos, le dijo a una profesora mientras pelaban patatas. Todos con miedo de molestar, pero cuando se trata de los niños, hostia, todos a una. Esto es precioso, joder. Y así, llegó el primer día de la era de doña Carmen. El comedor estaba lleno, el ambiente era eléctrico. En el menú, tortilla de patatas y croquetas de jamón. El olor que salía de la cocina era una bendición. Un aroma a cebolla pochándose lentamente en aceite de oliva virgen extra, a patata tierna, a huevo cuajado en su punto. Cuando nos sirvió vimos aquella tortilla dorada, alta, perfecta. Al cortarla estaba jugosa por dentro, no seca como las que a veces se ven por aquí. Y al lado unas croquetas caseras irregulares, crujientes por fuera y con una bechamel tan cremosa que se deshacía en la boca, llena de trocitos de jamón ibérico. El primer bocado fue una revelación. Un silencio casi religioso se apoderó del comedor, seguido de un murmullo de placer colectivo. Los niños cerraban los ojos al masticar. Aquello era comida. Comida de verdad, hecha con amor. Por primera vez en años, las bandejas no volvieron con sobras, volvieron limpias, rebañadas. Y doña Carmen al verlo paseaba entre las mesas con una sonrisa triunfal, pellizcando mofletes y diciendo: ¿A qué está bueno, eh? Pues repetid, que hay para todos. Y por si fuera poco nos explicó que la tortilla era con cebolla, como Dios manda, que los sincebollistas no saben lo que es bueno. Y se generó un debate divertidísimo en el comedor. Aquello fue solo el principio. Los días de doña Carmen se convirtieron en una fiesta. Nos preparó un potaje de lentejas con chorizo que te resucitaba en los días fríos y lluviosos de Inglaterra. Un guiso espeso, sabroso, que te calentaba el cuerpo y el alma. Un día apareció con una paellera gigantesca, tan grande que ocupaba 2 fuegos. Nos explicó que aquello era una paella de verdad, no arroz con cosas para turistas. El arroz tenía un color dorado precioso gracias al azafrán, y nos enseñó a buscar el socarrat, esa capa de arroz tostado y crujiente del fondo que era una delicia. El sabor era increíble, a romero, a pollo, a pimiento rojo.
Para los niños que se quedaban con hambre, que éramos muchos porque todo estaba delicioso, preparaba unos bocadillos enormes en pan de barra crujiente, rellenos de lo que fuera, de chorizo, de jamón, de su propia tortilla. Eran sencillos, pero sabían a gloria. La comida de doña Carmen no solo nos alimentó el estómago, nos cambió el espíritu. El comedor dejó de ser un lugar deprimente. Se llenó de risas, de conversaciones. Para fomentar que nos relacionáramos, ideó un sistema de descuentos: cuantos más niños comieran juntos en una misma mesa, más barato salía el menú. Fue una genialidad. Los niños que siempre comían solos, de repente, eran invitados a unirse a otros grupos. Empezamos a hablar con compañeros con los que nunca habíamos cruzado una palabra. El ambiente del colegio cambió por completo. Nos volvimos más abiertos, más solidarios. Compartir la comida nos enseñó a compartir la vida. Y entonces, en la ceremonia de graduación de sexto, cuando ya nos íbamos al instituto, descubrimos la verdadera dimensión de la bondad de doña Carmen. El encargado de dar el discurso de despedida era Tomás, el chico más listo de la clase. Subió al estrado y, con la voz temblorosa, confesó un secreto. Dijo que durante todo ese tiempo, él había estado comiendo gratis. Nos contó su historia. Sus padres habían muerto en un accidente cuando era pequeño y vivía con su abuela, que apenas tenía dinero para sobrevivir. Había días en los que Tomás pasaba hambre. No podía pagar el comedor. Doña Carmen se dio cuenta. Un día lo vio apartado, mirando con tristeza cómo los demás comíamos. Se acercó a él y, con su vozarrón lleno de cariño, le dijo: «A ver, tú, guapo. ¿Qué haces ahí mirando? Venga para acá ahora mismo». Tomás, avergonzado, le dijo que no tenía dinero. La respuesta de doña Carmen le hizo llorar. «El dinero me da igual. En mi casa y en mi cocina no pasa hambre nadie. Faltaría más. Tú vas a comer todos los días y vas a repetir que estás hecho un fideo». Y no solo le daba de comer en el colegio, sino que los días que no había comedor, le preparaba bocadillos para que se los llevara a casa. Doña Carmen fue como una segunda madre para mí, dijo Tomás con lágrimas en los ojos. Me dio de comer cuando tenía hambre, pero sobre todo, me dio confianza y amor. Estudié tan duro como pude para devolverle todo lo que hizo por mí. Para que estuviera orgullosa. Todo el auditorio se vino abajo. Los padres, los profesores, todos estábamos llorando. Nos pusimos en pie y le dimos a doña Carmen la ovación más larga y sonora que se ha escuchado nunca en ese colegio. Ella, en la primera fila, no paraba de llorar y de hacer reverencias, abrumada. Hoy, doña Carmen es la cocinera a tiempo completo del colegio. Dejó el restaurante en manos de su hijo para dedicarse en cuerpo y alma a nosotros. Los fines de semana, cuando el colegio cierra, sigue abriendo la taberna y ha montado una pequeña escuela de cocina. Y yo, Emily, soy una de sus alumnas más aplicadas. Gracias a ella, descubrí la magia de la cocina española. Descubrí que un plato de comida puede ser un abrazo, una declaración de amor. Y ahora tengo un sueño. Quiero ser chef, quiero ir a España a aprender todos sus secretos, a empaparme de su cultura. Y luego quiero volver a mi pequeño pueblo de Inglaterra y, como hizo doña Carmen, hacer felices a los niños a través de un plato de comida. Porque ella me enseñó que la mejor receta del mundo no lleva ingredientes exóticos, lleva cariño, generosidad y el corazón de una abuela. La calidez de un español y el sabor de nuestra comida pueden, de verdad, cambiar el mundo, o al menos, el pequeño mundo de un colegio gris en Inglaterra. Y esa es una verdad de la que, creo, todos en España deberíais sentiros increíblemente orgullosos. ¿Qué os ha parecido esta historia? Dejadme vuestros comentarios, que me muero de ganas de leeros.